Hola, bienvenidos a Dialogando Derecho. Este es su podcast donde yo, Ricardo Cordero Muñiz, abogado fiscalista y director de la empresa Esancia Business Group, platicaremos sobre temas de índole jurídico y fiscal. El día de hoy platicaremos sobre pensiones, cultura, mascotas y futura. Hoy no tenemos invitado, pero tenemos aquí a nuestra mascota, se llama Bolobán. Y solo es para platicar un poco sobre lo que las mascotas pueden significar en nuestra cultura el día de hoy. Como ya notamos hace un momento, empezaremos platicando sobre lo que son las pensiones y transitaremos a lo que es la cultura que incluye a las mascotas al día de hoy y cuál es el futuro que se plantea en corto o mediano plazo. Entrando en materia, hablamos que las pensiones son aquellas cantidades de dinero que se le pagan a las personas que ya han servido o que ya han trabajado cierta cantidad de años en el sector formal, hablando concretamente de nuestro país, México. Para que pueda darse esta situación, pues evidentemente tiene que existir una siguiente generación que es la que esté contribuyendo al gasto social. Es decir, tiene que haber jóvenes o personas que estén en edad laboral que estén contribuyendo al gasto social. Es decir, que de manera habitual estén pagando sus cuotas obrero-patronales ante el Seguro Social, el Infonavit y demás. Parte de estas contribuciones se van directamente a las pensiones de los adultos mayores que ya en su momento ya tuvieron la obligación a su vez de contribuir también al gasto público. Entonces es una manera de recibir lo que ya en algún momento se pagó por concepto de gasto social. ¿Ok? Bueno, parte del motivo de este programa, de este episodio, es apuntar a que si bien el día de hoy nos gustan mucho tener mascotas, yo incluido, tenemos este pequeño perrito, no menos cierto es que esto también puede significar un problema futuro. Y eso ya le pasó a China, no por las mascotas, sino por una política interna que tuvo aquel país en su momento. En su momento, China empezó a tener una explosión demográfica desmedida por varias razones, pero sin ahondar mucho en los motivos por los cuales en los años 60, en los años 50 tuvieron una explosión demográfica exponencial. La política que adoptó aquel país, ¿cuál fue? Decir, oigan, ¿saben qué? Ya somos demasiadas personas en este país, vamos a controlarlo. ¿Y cómo le hicieron? Dijeron, bueno, por ley solo puedes tener un solo hijo. Creo que muchos que estamos hoy viviendo lo logramos escuchar de alguna persona en las noticias, en la televisión o por algún medio logramos escuchar que esta situación ocurría en China. Y ok, esta fue la política que adoptó el gobierno, pero ¿qué fue lo que pasó después? ¿Funcionó o no funcionó? Claro que funcionó. Tan funcionó que la población actual de China se está disminuyendo. Entonces, si viéramos una gráfica, pues empiezan con poquitas personas, empiezan a crecer y en cuanto se adopta esta política, pues la siguiente generación empieza a decrecer la explosión demográfica. ¿Y esto qué implica? Pues tiene muchísimas implicaciones. La primera de ellas es que no sabemos, o lo más seguro es que no exista una cantidad de gente suficiente en el futuro, ya muy cercano en aquel país, para sufragar los gastos que implican las pensiones. ¿Por qué? Porque vamos a pasar de tener un país donde tuvo una población económicamente activa muy grande a la mitad de las personas. Entonces, el primer problema es económico, pero económico político. ¿Por qué? Porque pues estas personas no van a tener no van a aportar lo suficiente al gasto público para poder sufragar los gastos que implican las pensiones de toda la gente que en su momento ya trabajó. Ese es el primero.
El segundo, ¿qué sucede o qué sucedió en China? Desgraciadamente, como ocurre en muchos países, los hombres ganan mejor que las mujeres por diversas razones, pero pues bueno, así es, así lo era en China. Entonces las familias, ¿qué hacían? Que cuando estaban esperando a su único hijo que iban a poder tener, pues si sabían que era una niña, pues la abortaban. O sea, eso fue una realidad que sucedió durante muchos años en China y que ocurrió que, pues bueno, que al paso de los años tenemos una población 80% varones o 70% varones, 30% mujeres. ¿Y eso qué implica? Pues que haya muchos chinos que no tienen o que no vayan a tener pareja. ¿Por qué? Porque pues no alcanzan, ¿no? Y hablando de que el 80% de esta población vive en el campo, es decir, es del sector agrícola, hablamos de 900 millones de chinos, no es cualquier cosa. Entonces, difícilmente vayan a poder migrar a otros países para conseguir una pareja. Este es un problema que todavía se acentúa más, el tema de la explosión demográfica. A esto le sumamos que debido a los avances tecnológicos que hubo en China, mucha gente que vivía en el campo de manera tradicional, eran agricultores y vivían de producir alimentos, migran a las ciudades. ¿Por qué? Porque, pues bueno, la familia hizo el esfuerzo por mandar al hijo a la escuela, lo mismo que sucede en México y en toda Latinoamérica. La familia hizo el esfuerzo por mandar a su único hijo a la escuela y ahora ese hijo, pues dice, no, tú ya no vas a trabajar en el campo, ahora eres un médico, ahora eres un ingeniero, ahora eres un abogado, un contador, qué sé yo. Entonces sale esa familia del campo y se va a la ciudad. Y hablamos que el día de hoy hay el 20% de la población china pues ya vive en las ciudades y que no es una cantidad menor y que vive en las ciudades y que además tiene un gasto promedio igual o mayor al que genera o al que ejerce una familia estándar en la Unión Europea. Esto es algo grande porque estamos hablando de una población de 250 millones de personas que están ya en ese sector, digamos, de medio, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se puede esperar o qué es lo que siguió ocurriendo? Ocurrió un fenómeno donde, pues el único hijo, que pues, normalmente era varón, pues tenía uno o dos trabajos para poder ganar más dinero y poder contribuir al gasto público para pagar las pensiones pues de sus padres. ¿Y qué creen? Pues también de sus abuelos, porque en ocasiones era el único nieto de la familia con papá, mamá y 4 abuelos. Y entonces esta persona tenía que mantenerlos. Esto obviamente no dejaba muchas ganas a esta persona para tener una pareja, formar una familia. Y el tema de la explosión demográfica ha venido cotidianamente, o bueno, constantemente más a la baja. Al final se logró de manera brutal, si lo quieren llamar así, reducir la explosión demográfica de China porque ya estaba incontrolada. No sabemos si esto fue bueno o fue malo, pero simplemente estos son datos de cosas que sí sucedieron, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en México? En México hoy estamos al revés, hoy estamos como China estaba hace 50 o 60 años, en el cual estamos gozando de nuestro bono demográfico. ¿Esto qué implica? Que nuestros padres que estuvieron en una generación de los baby boomers que le llamaban, y después vino la generación X, pues tuvieron promedio 3, 4 hijos. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que el día de hoy el 40% de la población estamos en un momento de generación económica y de contribución al gasto público. Ya lo hemos platicado en otros capítulos sobre lo importante que es el aprovechamiento de nuestro país de este bono demográfico, porque no se va a volver a repetir pronto. Y hay datos que ya nos empiezan a decir que no se va a repetir a corto plazo. Una de esas razones es que ya las generaciones del día de hoy ya empiezan a tener hijos a edades más avanzadas y por lo tanto las personas tienen menos energía y menos ganas de tener más de un hijo. Entonces, a nivel mundial hay un estudio que nos dice
que para poder mantener la población se necesita tener 2.3 hijos. Es decir, que en una población de 200 personas tienen que nacer, de 100 personas, tienen que nacer 23 hijos, 23 niños, ¿no? Lo cual no se está dando en este momento, por varias razones. Una de ellas es por nuestros pequeños peludos, que nuestra generación y las generaciones que siguen han decidido no tener hijos, tener un hijo o adoptar una mascota como un hijo, ¿no? Esto sin duda pues no contribuye al gasto público, aunque me veas así. Sin embargo, ¿qué va a ocurrir en un futuro? Va a ocurrir lo mismo que ocurrió en China, que los pocos hijos que haya van a tener que volverse súper eficientes para trabajar. Pero ¿qué creen? Esto ya lo sabía el país, ya se veía venir. En 1997 hubo una reforma en la ley de pensiones, que bueno, recordemos que ese era el tema por el que empezamos a platicar de todo esto. ¿Y qué nos platicaba o de qué trata esta reforma de 1997? Bueno, a resumidas cuentas, es que todos los que empezamos a trabajar después de 1997, pues la realidad es que difícilmente nos va a tocar una pensión decente. Sí vamos a tener una pensión, pero va a ser bastante deficiente. No como las que tienen hoy nuestros padres o nuestros abuelos, que tienen acceso a una modalidad 40, que tienen acceso a una pensión. Incluso se puede aspirar a una pensión superior a los salarios que percibió en el estándar de su vida. Algo que no tiene precedentes. ¿Por qué? Pues porque hay una generación muy grande, que es nuestra generación, que estamos en una actividad económicamente activa muy grande, es decir, hay una base muy grande, muy sólida para sufragar los gastos de pensiones, que son los menos. Pero si vemos nuestra gráfica, pues está haciendo al revés, como pasó en China. Por eso es que platiqué al inicio de este programa sobre lo que ocurrió en China, porque es algo que pues nos puede llegar a ocurrir. No quiere decir que vaya a ser del mismo nivel, pero sí está pasando. Ahora, hay que fijarse en qué sector de la población está ocurriendo. Este fenómeno de tener hijos a mayor edad, o no querer tener hijos, o tener solo un hijo por decisión, está ocurriendo en las clases sociales de media para arriba. En las clases media-baja para abajo, pues la realidad es que sigue habiendo la misma cantidad de hijos, o incluso más. Los fenómenos de madres solteras, los fenómenos de tener 5 o 6 hijos con diferentes mujeres, eso va a seguir ocurriendo por nuestra cultura. Por eso parte del programa habla sobre la cultura, y entonces eso que nos proyecta en un futuro, pues bueno, que alguien está haciendo bien su tarea. En el tema político, pues quien esté apuntando a esas masas, pues es el que estará haciendo bien su trabajo político. Yo no voy a dar partidos ni de nombres, porque en este programa no hablamos sobre política, pero pues ustedes ya podrán deducir cuál es el partido político mexicano que está haciendo la tarea. ¿Ok? Bueno, es importante ver que, bueno, ya lo que platicamos, que el número de hijos influye en la explosión demográfica. Bueno, el siguiente punto, que es algo para lo que también tenemos que estar preparados, es que nuestra generación va a ser la primera en que de manera habitual va a haber a personas centenarias viviendo de manera saludable, de manera habitual. Y esto debido a varias razones. La principal es que, pues no sé ustedes, pero pues muchos de los jóvenes que vemos hoy, pues ya no son tan jóvenes, tienen a lo mejor 40 o 45 años, pero físicamente se ven muy bien. ¿Por qué? Porque los avances científicos y tecnológicos han avanzado lo suficiente. Ustedes volteen a ver cómo eran las generaciones de sus padres, de sus abuelos, y una persona de 35 años, con todo respeto, ya se veían un poquito más avanzados de edad, porque había poca información, porque no había mucha cultura en el cuidado de la persona, y esto ocasionaba que las personas vivieran menos, es decir, la esperanza de vida era muy corta. Esta esperanza de vida se ha ido aventando para adelante generación tras generación.
lo más probable es que a nosotros nos toque empezar a ver que nuestra esperanza de vida llegue alrededor de los 100 años. Digo, no es porque yo quiera vivir esa edad, pero muy probablemente sí nos toque. Entonces, hay que ver que el sistema de salud no sabemos si está preparado para esto. Yo creo que no está preparado. En ocasiones ni siquiera hay medicamentos suficientes, no hay tratamientos, no hay personal capacitado. Vaya, hay veces que hay edificios de hospitales que se han cerrado, se han caído, se han tirado y no se han repuesto. Después de años, ¿no? Y bueno, como punto de aparte y como un poco como resumen de este capítulo, es que en el futuro vemos que uno de los negocios más rentables, a ver quien haya estado notando los negocios que han salido de aquí, uno de los negocios más rentables para los próximos 100 años, 50 años, son los geriátricos. ¿Por qué? Porque tenemos todo, tenemos una cantidad de gente muy grande que no está teniendo hijos y que no va a tener hijos. ¿A dónde van a ir? Tienen que ir a una casa de retiro donde puedan ser tratados con decencia y donde puedan ser tratados sobre los males que puedan llegar a tener propios de la edad adulta mayor. Y otra cosa es que la compañía para ancianos y las casas de retiro, estas también van a ser grandes negocios. Aparentemente no lo podría hacer así, pero pues bueno, ya hay otros países que ya lo están haciendo. Japón es uno de ellos que, pues bueno, hay gente que se alquila para escucharte. Y digo, no es terapia, nada más es así de, yo quiero escuchar gente y yo quiero pagar porque me escuchen. Y no es terapeuta, solamente es una persona que necesita ser escuchada. Eso mismo va a ocurrir con nuestros adultos mayores. Y esto, por último, nos lleva a tener una reflexión desde el punto de vista fiscal. Bueno, y si decidiste tener en lugar de hijos, perro, pues lo más importante o lo más interesante es que a la edad de tu retiro tengas que tener un Afore o un seguro de retiro bien gordo para poder sostener tus enfermedades y todos tus gastos como propios de una persona adulta mayor que puede llegar a tener algún padecimiento crónico o un padecimiento definitivo, ¿no? Ahora, hablando un poco de los planes de pensiones, existen varios. Existe el tradicional, que es el de la Afore, que ese pues es por obligación en cuanto tú te das de alta como empleado. Propiamente, a la par, una parte del gasto social que se paga, ya sea por parte de la empresa y tu aportación, se van a ese fondo, que es el Afore. Y su intención es que en un futuro pueda ser retirado al momento de que tú digas, ya me voy a jubilar, ya me voy a pensionar. Ahora, esto, pues bueno, lo que tú le pongas adicional al Afore, pues eso se mete como en una bolsa de inversión y no pierde valor en el tiempo. Eso es importante verlo porque en algunos planes de retiro que ofrecen las aseguradoras, pues te dicen, no, mira, se va a meter en un fondo de inversión, no sé qué. Sí está bien, pero tienen que fijarse muy bien si está en pesos, en dólares, en UDIs o en qué instrumento financiero se va a invertir su dinero. Existen algunas personas o algunas aseguradoras que lucran de alguna manera con la ignorancia de las personas y a lo mejor llevan ya 20 años ahorrando y dicen, no, pues ya llevo ahorrados, no sé, 100 mil pesos anuales. Por 20 años, pues ya debo tener ahí mínimo 2 millones. Y voltean a ver su fondo y dicen, no, pues nada más tengo uno. ¿Por qué? Porque todo lo demás se fueron en gastos o se metieron en una bolsa de inversión que perdió o se metieron en dólares y pues el dólar lo compraron en 20 pesos y hoy está en 16. Entonces ya perdieron un 25% del valor. Es decir, cuando vayan a hacer una inversión para su futuro, asesórense bien, asesórense de una persona capaz, responsable, honesta y que además les ofrezca un portafolio
de oportunidades vasto a sus necesidades. Hay afores o hay aseguros que te permiten ahorrar desde 500 o 1000 pesos al mes. Y es importante que lo veamos como jóvenes y no tan jóvenes, porque va a llegar el momento en el que nos vamos a querer retirar y no va a haber nada en el fondo de pensiones público. Y entonces va a ser muy triste estar viendo adultos mayores en la calle, pues sin un rumbo fijo y sin nadie que los cuide, ¿no? Entonces creo que ya nos toca a nosotros como personas ocuparnos de esa situación desde ahorita. Y hay varios planes, y uno de los planes que a mí me gusta mucho recomendar, hay unos planes que ofrecen las aseguradoras, que además son deducibles. ¿Esto qué implica? Que yo le puedo aportar a ese fondo de retiro. Eso sí, no lo puedo retirar hasta que yo cumpla 65 años, pero todo lo que yo le ponga va a ser 100% deducible. Y al momento que yo cumpla los 65 años, yo puedo decirle a mi aseguradora, ¿me das todo mi dinero con todos los rendimientos o me lo vas dando mensual? Es decir, este tipo de seguros, porque sí son un seguro, están premiando dos cosas. Uno, la vida, y dos, el ahorro. Entonces tienen, digamos, dos partes. Uno que es tu seguro de vida, que tú lo estás pagando mes con mes, y si llegando a la edad de 65 años nunca lo ocupaste, entonces el seguro te devuelve tus primas. Es decir, te está premiando por no haberte muerto antes de los 65 años. Y la otra parte te dice, oye, y tú todo lo que ahorraste, bueno, yo ya te premié. Ahora quien te va a premiar es Hacienda por haber hecho bien tu trabajo, por haber hecho bien la tarea, en el sentido de que de haber ahorrado de manera responsable, o que lo pudiste haber hecho deducible en el transcurso de tu vida laboral, de tu vida económicamente activa, y posteriormente ya decidiste, bueno, el día que recibes ese dinero ya no va a ser un ingreso acumulable, porque así lo maneja la ley del impuesto sobre la renta, que no van a ser ingresos acumulables los provenientes de planes de pensiones y jubilaciones de este tipo, ¿ok? Entonces, bueno, hasta aquí nuestra reflexión del día de hoy. Esperamos que les haya gustado la presencia de nuestro amigo Bolobán, que les haya gustado este capítulo. Por favor, si tienen dudas sobre pensiones, jubilaciones, si desean jubilarse, acérquense con nosotros, escríbanos a contacto@esancia.com y con gusto los asesoramos, les podemos armar un plan de retiro. Si eres joven y quieres retirarte, con mucho gusto tenemos gente capacitada aquí en la firma que los puede orientar sobre qué tipo de plan pueden escoger. Tenemos gente conocida en las aseguradoras que también nos puede ofrecer planes interesantes de pensiones. Agradecemos mucho su presencia en este podcast, por haber escuchado este programa, este capítulo, y nos vemos el próximo capítulo. Muchas gracias.